para la nota, es sobre el sistema digestivo, lo he explicado varias veces, tomen como base la misma conferencia de respiratorio y entonces hagan el proyecto. El sistema nervioso y el sistema endocrino están bastante bien vinculados, son sistemas muy importantes como sistemas reguladores o rectores de todo nuestro organismo. Que el sistema nervioso tiene una parte que le llamamos el sistema nervioso central y una parte que llamamos el sistema nervioso periférico. Que el sistema nervioso central está constituido por lo que es el cerebro y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico está constituido por lo que sería todos los nervios del cuerpo, más incluido el sistema nervioso autónomo. Esa es la organización básica del sistema nervioso. Es decir, el sistema nervioso es el sistema que se encarga del control y la regulación de múltiples funciones de nuestro cuerpo y él se divide en dos grandes partes. El sistema nervioso central, que es cerebro y médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que está constituido por todos los nervios, más lo que sería el sistema nervioso autónomo. De entrada tengo que decirle que hay 12 pares de nervios craneales, ahí donde dice todos los nervios, hay 12 pares de nervios craneales y 31 par de nervios espinales. Que todo está concatenado a lo que es el sistema nervioso central. Esta laminita está en inglés, pero se entiende bien. El sistema nervioso central es el que rige el funcionamiento del resto del sistema nervioso, es el motor impulsor de todos los estímulos y el que da las respuestas a los diferentes estímulos que nos llegan a nuestro cuerpo a través de las diferentes estructuras, desde los órganos de los sentidos hasta las partes internas de nuestro cuerpo. Que cuando oigan el término brain, esto es cerebro. El cerebro y la médula espinal, que están pintados en verde, como ustedes ven aquí, es lo que es el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico, ven que está unido a lo que es los nervios craneales, que ya les dije que eran 12 pares de nervios craneales y 31 par de nervios espinales. Y hay una conexión directa entre lo que sería la periferia, es decir, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Que tenemos que saber que hay una parte que está dada por lo que sería el sistema autonómico, que es un sistema simpático y parasimpático, que es involuntario, es las respuestas. Todo el mundo alguna vez ha oído hablar del simpático, que refieren como si fuese un salto en el estómago. Pues ese simpático no es más que un estrés mantenido y liberando las sustancias, las catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina, que en personas se mantiene con ese tipo de funcionamiento simpático. Normalmente todos nuestros órganos tienen un funcionamiento parasimpático, es decir, la base cuando estamos tranquilos, cuando no estamos alterados, ni excitados, ni haciendo ejercicio, ni enfermos, ni con ningún estrés, las regulaciones de la parte de todo nuestro organismo es por la parte de lo que es el sistema parasimpático. Pero cuando nos estresamos, nos asustamos, tenemos miedo, lo que sea, o hay algún tipo de enfermedad, se activa el sistema nervioso autónomo simpático. Y hay nervios que son nervios motores y hay nervios sensoriales. Los nervios sensoriales son llamados nervios aferentes y los nervios motores eferentes. Entonces tenemos que, para comenzar a hablar del sistema nervioso, tenemos que saber de las células que forman el sistema nervioso. El sistema nervioso está constituido por unas células llamadas neuronas. Las neuronas van a ser las que son capaces de pasar la corriente a través de ellas y llevarla a las diferentes partes del cuerpo. Que estas neuronas tienen un cuerpo y tienen unas proyecciones o alargamientos llamados axones, que las neuronas se conectan entre sí a través de estos axones. El impulso nervioso es sacado de la neurona a la próxima neurona a través de los axones.
que toda neurona, como ya sabemos, tiene un cuerpo celular donde tendría el núcleo y todos los organelos propios de una célula. Tiene unas dendritas, que son unas pequeñas de proyecciones que están sobre el cuerpo de la neurona, y los impulsos viajan son recibidos a través de estas dendritas hacia el cuerpo de la neurona. Y el axón, que es el más largo, es el que saca la conexión eléctrica desde adentro de la neurona hacia la próxima neurona en una unión que llamamos sinapsis. Es decir, que toda neurona va a tener un cuerpo con su núcleo, mírenlo allí, con todas las estructuras de organelos del núcleo, fundamentalmente en las mitocondrias, porque ya necesitan mucho oxígeno. Estas proyecciones superiores, esto es un dibujo, por supuesto, son llamadas dendritas, y esta cola que sale de la neurona cubierta con una sustancia llamada mielina se llama axón. El axón saca la información de la neurona y la lleva a billones de neuronas. Y ellas no están enganchadas como si fuesen eslabones de cadenas, como le acabé de decir hace un momento, sino que ellas van a estar cercanas unas a otras, y en ese espacio que existe entre una y otra hay unas sustancias químicas llamadas mediadores químicos, donde predomina sobre todo la acetilcolina y las catecolaminas. Y esa sinapsis es la que hace que un impulso viaje rápidamente. Imagínense a la velocidad que viaja, que es algo imperceptible. Es una velocidad tan rápida que nosotros no nos percatamos de que la información llegó y obtuvimos una respuesta, ¿ok? Entonces, todo el axón está cubierto por una sustancia gelatinosa llamada mielina, que fortalece y hace que son las que ya sacan las respuestas desde el cerebro y la médula espinal hacia los diferentes músculos y glándulas de nuestro cuerpo. Las neuronas motoras. Buenos días, profe. Buenos días. Las neuronas motoras son llamadas también neuronas aferentes. Conducen los impulsos hacia la médula espinal y el cerebro. Y las neuronas motoras son llamadas neuronas eferentes. Sacan ya los impulsos o llevan los impulsos ya fuera del cerebro y la médula espinal hacia los músculos y glándulas. Es decir, los cables que entran los impulsos se llaman neuronas sensoriales o aferentes, y los que sacan ya las respuestas desde el cerebro a la médula, el cerebro o la médula espinal hacia los diferentes músculos y glándulas de nuestro cuerpo se llaman neuronas motoras o eferentes. Que el impulso nervioso puede estar dado solamente por dos neuronas, las neuronas que entran el estímulo y las neuronas que sacan la respuesta, ¿ok? Y en ocasiones hay una tercera neurona que le llaman las interneuronas. Las interneuronas hacen una conexión entre las neuronas sensoriales y las neuronas motoras. Es decir, son como unas neuronas de conexión, le llaman también neuronas centrales o de conexión. Es decir, que hay muy importante el sistema del estrés, el sistema de huida, el de escape. Es una respuesta rápida de nuestro organismo frente a cualquier situación, que puede ser lo mismo un estrés, un susto, un miedo, una fiebre, es decir, cualquier proceso infeccioso, ejercicio físico, se activa el sistema nervioso simpático. Hay taquicardia, hay respiraciones rápidas, se te dilata la pupila, la piel se te pone caliente, es decir, es un proceso muy rápido, por eso le llaman simpático. Y al parasimpático es el que contrarresta esa acción, pero cuando nosotros estamos basales, estamos tranquilos, el sistema que está predominando en el control de todos nuestros sistemas restantes es el sistema parasimpático. Solo se activa el simpático en determinados momentos. Que también tenemos que existen lo que serían los nervios motores, que ya eso sí es voluntario,
que son los que traen la respuesta hacia los diferentes órganos, y los nervios sensoriales, que son los que entran los estímulos. Un ejemplo, yo no estoy mirando y alguien me toca en la espalda o por detrás de un brazo con cualquier cosa, puede ser hasta con la punta de un lapicero, con una plumita, cualquier cosa, y yo enseguida voy a girarme para ver quién me está tocando. Es decir, la mínima respuesta que puedo hacer es virarme. Y eso ya fue, el estímulo llegó a mi piel y mi sistema nervioso dio la respuesta. Mira quién te está tocando. Es decir, ya dio una respuesta. Puede ser que le dé una cachetada a la persona que esté allí, o puede ser que me agrade que me hayan tocado, sonría porque es una persona conocida. Puede ser cualquier respuesta que mi sistema nervioso haya elaborado frente al estímulo. ¿Ok? Los impulsos llegan. Tengo un impulso táctil al girarme. Tengo un impulso que me entró a través de los ojos, es decir, tengo una acción de la visión, y tengo varias respuestas a un mismo estímulo. ¿Ok? Entonces, es así. Los nervios aferentes o sensoriales entran los estímulos, y las neuronas motoras o eferentes traen las respuestas a los músculos, a las diferentes glándulas. Y que normalmente hay conexiones entre neuronas aferentes o sensoriales y las neuronas motoras o eferentes, pero en ocasiones existen las neuronas centrales llamadas interneuronas, que están a nivel de la médula espinal. Hacen una conexión entre las neuronas aferentes y las neuronas eferentes. Recuerden que toda neurona tiene un cuerpo, mírenlo aquí, tienen las dendritas, que son las que captan los estímulos y la meten hacia el cuerpo de la neurona, y los axones. Los axones van a tener al final de esa cola llamada axón, que está cubierta por mielina, tenemos lo que sería la sinapsis de unión con una neurona y otra. Recuerden que tenemos billones de neuronas conectadas unas con otras. Y además de lo que vimos con especificidad del sistema nervioso central periférico, incluyendo el autonómico, tenemos lo que serían las neuroglias. Las neuroglias son pequeñas células de apoyo que existen en todo el tejido nervioso, porque las células básicas del sistema nervioso van a ser las neuronas. Las neuroglias son células que sirven de apoyo a lo que sería el funcionamiento del sistema nervioso y de estas neuronas. Que existen tres tipos fundamentales de neuroglia. Los astrocitos que tienen formas de estrella y llevan vasos sanguíneos a las neuronas. Recuérdense que las neuronas exigen mucha sangre, porque dicen que entre un 30 y un 40% del volumen de nuestra sangre va hacia el cerebro. Ellas necesitan mucho oxígeno para mantenerse vivas. Por eso cuando hay cualquier evento de un paro respiratorio o cardíaco, hay mucho sufrimiento neurológico si se prolonga más de 2 o 3 minutos. Los astrocitos son células en forma de estrellas que llevan vasos sanguíneos a las neuronas. Las microglias son las que limpian el tejido, son células que se desplazan por todo el sistema nervioso haciendo la función, como digo yo, de limpia pecera. Restos de células muertas, células dañadas, pues son destruidas, son fagocitadas. Fagocitar quiere decir comer, células que comen, son destruidas o fagocitadas por estas neuroglias, ¿ok? Y los oligodendrocitos, oligo de grasa, son oligoelementos, oligodendrocitos, van a formar vainas de mielina en los axones del sistema nervioso central. Las siglas del sistema nervioso central son SNC, y las siglas del sistema nervioso periférico es SNP. SNC, sistema nervioso central, y SNP, sistema nervioso periférico. Y lo que sería el sistema nervioso autónomo, que pertenece al sistema nervioso periférico, es SNA. Es decir, que los tres tipos de neuroglias que existen son las microglias, que son las que limpian el tejido a través de la fagocitosis del sistema nervioso. Los astrocitos
que llevan los vasos sanguíneos a las células, y los oligodendrocitos, que ayudan a formar la capa de mielina en los axones. Las células de Schwann forman las vainas de mielina en los axones del sistema nervioso periférico, los oligodendrocitos en los axones centrales y las células de Schwann, los axones, las capas de mielina de los axones del sistema nervioso periférico. Aquí tienen un dibujo, como ustedes ven, aquí están los astrocitos llevándole sangre a cada neurona. Estas serían las microglias que se desplazan por todo el sistema nervioso limpiándolo. Y aquí tengo lo que serían los oligodendrocitos que forman las capas de mielina de los diferentes axones del sistema nervioso central. Las células de Schwann forman las capas de mielina de los axones periféricos. Que un nervio va a ser una estructura formada por múltiples axones que van a constituir lo que sería el conducto o el cable por el cual viaja los estímulos, lo mismo de la periferia hacia el sistema nervioso a través de lo que serían los nervios aferentes, como las respuestas a través de los nervios motores o eferentes. Es decir, un nervio está cubierto por diferentes tipos de axones. Sin embargo, cuando uno habla de un tracto nervioso, no es lo mismo un nervio con axón, ni es lo mismo un nervio con un tracto nervioso. Un tracto ya está hablando de una serie de ejes centrales unidos. Ellos están constituidos fundamentalmente por materia blanca, es decir, es lo que constituye los nervios y tractos nerviosos. Es decir, que cuando nosotros hacemos agrupaciones de neuronas, la sustancia gris del cerebro, que es lo que cubre el cerebro, la parte externa del cerebro como tal, está cubierta por una sustancia gris que es básicamente cuerpos neuronales. Sin embargo, los nervios y tractos nerviosos van a estar constituidos por materia blanca. Es decir, son los grupos de axones dirigidos en diferentes sentidos y conectados entre sí que forman estos nervios, y a la vez grupos de nervios organizados van a formar los diferentes tractos nerviosos. Que los nervios, recuerden, siempre van a estar constituidos fundamentalmente por materia blanca, y lo que es los cuerpos neuronales van a constituir lo que es la materia gris, que se ve por la parte externa del cerebro y en la parte media de la médula espinal. La materia gris en el cerebro, lo que llaman brain, está por fuera, y en la médula espinal, lo que corre a través de la columna vertebral, está en el interior, y la sustancia blanca está por fuera. Cada tracto nervioso de esto va a estar cubierto por varias capas. Es decir, el endonerium es el de adentro, rodea las fibras individuales de cada nervio. El perinerium rodea a fascículos de fibras nerviosas, y el epinerium ya rodea todo un nervio. Aquí hay un dibujo donde lo plasman. Ven el axón con todos sus pequeños cablecitos rodeado por su capa de mielina, que recuerden que esta capa de mielina en la periferia, este es un axón periférico, tiene lo que llaman la producción a través de las células de Schwann, que cada axón de eso va a estar rodeado por lo que llaman el endonerium. Pero a la vez, miren cuántos axones ya están unidos aquí para formar ya un fascículo nervioso. Y esto ya está rodeado por lo que sería el perinerium. Y posteriormente, cuando se unen varios fascículos de estos, ya sería un nervio constituido rodeado por el epinerium. Que un arco reflejo, pues no es más que la entrada de los impulsos y la salida de los reflejos. Es decir, un arco reflejo, los impulsos nerviosos se llevan a cabo desde receptores a efectores sobre las vías neuronales, llamadas también arcos reflejos. La conducción por un arco reflejo resulta en un reflejo. Puede decirse como la contracción de un músculo o la secreción de una glándula. ¿Ok?
Los arcos reflejos simples, como le dije hace un momento, están constituidos por dos tipos de neuronas, es decir, las neuronas sensoriales que entran el estímulo, que hacen sinapsis en la médula espinal con neuronas motoras, ¿ok? Estos arcos reflejos simples entran al estímulo y sacan las respuestas rápidamente. Un ejemplo, e inclusive nosotros cogemos una naranja, nos las acercamos a la boca y vemos que enseguida comienza la secreción, o un limón, la secreción de saliva. El estímulo puede haber sido visual o puede haber sido por el olor o por el sabor, nos llegó. Y de cierta manera todavía no nos habíamos puesto, es decir, todavía no había tocado el sabor y ya mis glándulas estaban activadas. Entonces, esto sería un arco reflejo donde entra el estímulo e inmediatamente hay una respuesta. Entra el estímulo, ¿por qué tipo de neuronas? Las aferentes o sensoriales. Y trae la respuesta a través de las neuronas motoras, que en este caso, pues, se produjo la liberación de saliva hacia mis glándulas salivales. Que esto es un arco reflejo simple, tiene dos neuronas, dos tipos de neuronas nada más, las aferentes que entran al estímulo y las eferentes que dan la respuesta. Los arcos reflejos de 3 neuronas tienen una tercera neurona, es decir, tienen una interneurona. El ejemplo típico que se ve es cuando un médico está explorando el reflejo patelar, el de la rodilla. La patela es la rótula. Aquí le llaman patela o rótula, el reflejo patelar. Usted le da un golpecito en la zona, de las rodillas con un martillo neumático y inmediatamente la pierna se eleva. ¡Tux! Tira una patada hacia arriba. ¿Por qué? Porque hay una conexión eléctrica donde al estimular esto, pues viaja el estímulo eléctrico directamente por estos nervios aferentes hacia la médula espinal. Se conecta esta negrita que ustedes ven aquí, la azul serían las neuronas o el tracto nervioso que entra lo que sería el estímulo hasta la médula espinal. Son las llamadas neuronas aferentes. La interneurona que está a nivel de la médula espinal hace la conexión entre la aferente y la eferente, y las neuronas eferentes o motoras traen las respuestas, y las respuestas inmediatas. Usted da el golpe, ¡pum!, sale la pierna elevada. Por eso que en caso de determinados estímulos se necesita una interneurona que hace conexión casi siempre a nivel de la médula espinal entre, entre las neuronas aferentes y las neuronas eferentes. Es decir, que un arco reflejo simple solamente tiene dos juegos de neuronas, neuronas sensoriales o aferentes, y neuronas motoras o eferentes. Que un arco de 3 neuronas es llamado un arco más complejo, donde existen las interneuronas. Que un impulso nervioso no es más que el viaje de esa corriente eléctrica a lo largo de lo que es la membrana neuronal, llamado también potencial de acción. Para que un impulso nervioso se produzca, tiene que haber una descarga eléctrica interneuronal que está mediada fundamentalmente por los electrolitos y en este caso por el sodio. El sodio es el electrolito más importante, es decir, esa sal de sodio, cloruro de sodio, esa sal que comemos, pues mantiene esta neurona ligeramente polarizada de una forma positiva, y al provocarse el estímulo, pues hay una apertura de los canales de sodio, despolariza la membrana e inmediatamente ya viaja la respuesta de una neurona a otra. Es decir, que el sodio es un electrolito muy importante en la conducción eléctrica de los estímulos a través de las diferentes neuronas. Recuérdense que el sistema nervioso el sistema nervioso central y periférico está muy conectado a los diferentes órganos, glándulas, músculo, piel de todo nuestro cuerpo y a los órganos del sentido en general. Los órganos de los sentidos son parte del sistema nervioso, es decir, tanto la visión como el olfato,
como el gusto, como la audición y el tacto tienen una relación directa con el sistema nervioso. Son parte del sistema nervioso. Y recordar que esto es por un estímulo eléctrico que va viajando y despolarizando las diferentes membranas. Todo, yo siempre me lo he imaginado como cuando uno ve un circuito de una computadora que ve que son miles y miles de cablecitos unidos unos con otros, los cuales están haciendo conexión. Pues así mismo hay que imaginarse ese sistema nervioso, lo que en billones de conexiones unas con otras. Antes se pensaba que las neuronas eran células que al morir no tenían capacidad de volverse a reproducir. Se decía que después de los 25 años morían diariamente alrededor de 5.000 neuronas. Eso realmente se ha visto que sí hay muertes neuronales y que hay personas que no recuperan los daños después de una muerte neuronal. Pero existe lo que llaman la plasticidad cerebral, donde hay campos de neuronas cercanos ahí al hipocampo que pueden generarse y convertirse en nuevas conexiones que permiten que la persona pues recupere muchas de sus capacidades, o que si se dañan y están haciendo plasticidad por otra parte, pues pueden estar con mente activa hasta el fin de sus vidas. Hay otras veces que ese sistema nervioso, por pérdidas inclusive de esa mielina, otras veces por sustancias proteicas que aparecen y dañan todo el sistema nervioso, aparecen enfermedades degenerativas del sistema nervioso, virus o cosas que pueden también provocar esto, y aún sin una ciencia cierta establecida, pues vemos cómo está esa enfermedad que está acabando, llamada Alzheimer, y que desgraciadamente lo que ocurre es una desorganización en esta estructura, como digo yo, de cablerías perfectamente organizadas que tenemos en nuestro sistema nervioso. Que como le dije, las neuronas no están enganchadas unas a otras como si fuesen eslabones de cadena. No, están pegaditas unas a otras y su conexión se hace a través de una zona llamada sinapsis. La sinapsis es el lugar donde los impulsos se transmiten de una neurona a otra. Es decir, una neurona trae el estímulo y lo va a pasar a otra a través de la sinapsis, es decir, a la neurona postsináptica. Que en la sinapsis de una neurona con otra, acuérdense que son billones, se pueden imaginar billones de conexiones. Por eso los estímulos viajan tan rápido. Es una cosa que es imperceptible cuando ya uno tiene 2 o 3 respuestas, inclusive a un mismo estímulo. La sinapsis tiene varias estructuras: la perilla sináptica, la hendidura sináptica y la membrana plasmática. Pero lo más importante en la sinapsis, puedes tener todo esto, pero lo más importante en la sinapsis son los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Pues son sustancias químicas que enlazan a moléculas receptoras específicas en la membrana de una neurona postsináptica. Abriendo los canales iónicos, fundamentalmente del sodio, abriendo los canales iónicos estimulando así la conducción del impulso por la membrana a la siguiente neurona. Estimulando así la conducción de los impulsos por la membrana a la siguiente neurona. Aquí tenemos los principales mediadores químicos llamados neurotransmisores. A estos mediadores químicos que comunican una neurona con otra se llaman neurotransmisores.
neurotransmisores. La acetilcolina es súper importante. Acetilcolina. Ellos actúan a cualquier nivel, inclusive para el sistema simpático y parasimpático. La acetilcolina es una de las más importantes o uno de los neurotransmisores más importantes o sustancias químicas importantísimas en la conducción eléctrica. Las catecolaminas, que están predominando siempre en el sistema simpático, catecolamina, allí tenemos la noradrenalina, dopamina y serotonina. Catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina. Las endorfinas son sustancias que nuestro cuerpo produce como una forma de contrarrestar el dolor, alivia el dolor. Son anestésicos naturales que nuestro cuerpo va a fabricar para desaparecer cualquier tipo de estímulo doloroso que haya en nuestro cuerpo. A veces, pues, no sé, amanecemos con un dolor en un brazo porque dormimos mal, porque lo metimos debajo de la cabeza o en el pie de caminar y se nos quita solo. No nos tenemos que tomar ni un Tylenol, ni un Advil, nada. Se quita solo. ¿Por qué? Por la acción de estas sustancias que nuestro sistema nervioso produce, que se llaman endorfinas. Son como anestésicos naturales. Están las encefalinas, también sustancias importantísimas, el óxido nítrico y otros más. Pero la acetilcolina como número 1, las catecolaminas, todo el mundo sabe, adrenalina, sin eso se para el corazón, se deja de funcionar todo el cuerpo, noradrenalina, dopamina, serotonina. Las endorfinas, que son las del dolor, encefalina, óxido nítrico y otras más. Si estas sustancias químicas son bloqueadas, pues desgraciadamente no hay paso de estímulos nerviosos. Y al no haber paso de estímulos nerviosos, se bloquea toda la situación que está relacionada a esa área, y si es a todo el cuerpo, pues ya no hay respuesta neurológica y pasa que la persona, pues si no está intubada y ventilada, puede fallecer. Por eso, cuando te dan anestesia, pues regional, que te ponen lo que sería una anestesia raquídea, la que ponen a través de la columna, pues te bloquean prácticamente del diafragma para abajo, no sientes nada. Cuando te dan una anestesia general, la persona tiene que estar ventilada y acoplada con medicamentos y drogas que mantienen su frecuencia cardíaca y la ventilación mecánica, garantizándole su respiración, porque la persona ya no siente nada. ¿Qué hacen con las drogas? Te bloquean estos mediadores químicos y no hay paso de estímulos eléctricos, no hay sensación de dolor. Si una persona le dan una anestesia general y no le dan oxigenación, pues la persona puede sufrir pues ya la muerte inminente, ¿ok? Aquí te hacen un dibujo. Supuestamente esto que está pintado arriba es la neurona presináptica y esta que está acá abajo es la neurona postsináptica. Como vemos, viene el estímulo, viene viajando el estímulo de esta que lo trae de la presináptica a través del axón, lo sacó del cuerpo neuronal y lo va a meter aquí a la sinapsis. Se abren los canales del sodio y rápidamente el estímulo brinca de esta neurona a esta a través de estas sustancias llamadas neurotransmisores que abren esto y permiten el paso del estímulo de una neurona a otra. Imagínense cuántas sinapsis tienen que hacerse para que un estímulo vaya de un sitio a otro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esta primera parte de la clase? ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles son las neuronas sensoriales? ¿Cómo le llamamos también a las neuronas sensoriales y qué hacen?
¿Qué hacen las neuronas sensoriales? Las neuronas sensoriales son llamadas también neuronas aferentes, son las que entran al estímulo, es decir, hacia lo que sería nuestra médula espinal y nuestro cerebro para obtener la respuesta. Y las neuronas eferentes van a sacar la respuesta, tanto a un músculo como una glándula, a cualquier parte de nuestro cuerpo, es decir, tanto externa como interna, porque todo nuestro estómago, todo nuestro corazón, todos nuestros pulmones, todos nuestros músculos están inervados. Inervados es decir, que si lo mismo va con un vaso sanguíneo, una arteria, que sale una vena, que tenemos un nervio para cada parte de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, las aferentes entran los estímulos, son llamadas sensoriales, y las eferentes traen las respuestas, llamadas también neuronas motoras. Que en ocasiones existen las interneuronas, que es la presencia de una tercera neurona. Que recuerden que las neuronas no están fijas unas a otras como si fuesen cadenas o eslabones de cadenas, sino que están bien pegaditas unas a otras a través de esas uniones llamadas sinapsis, que hay siempre una neurona presináptica y una postsináptica, que las neuronas presinápticas van a hacer la salida del estímulo hacia la unión o sinapsis, donde se unen allí a través de los mediadores químicos. Recuerden los principales mediadores químicos, que está la acetilcolina, que lo mismo funciona para el simpático y para el parasimpático, para el parasimpático y el simpático, en las uniones preganglionares, y para el simpático solo en las uniones postganglionares funciona lo que serían las catecolaminas. Las catecolaminas, que son la adrenalina o noradrenalina. Las adrenalina es lo mismo que epinefrina en medicamentos. Adrenalina, noradrenalina, serotonina y dopamina. Y las endorfinas, que son las que actúan como anestésicos generales, eliminando nuestro dolor. Que recuerden que el axón saca el impulso eléctrico desde la neurona presináptica hasta la postsináptica, es decir, transmite el impulso. Hay axones cortos, hay axones súper largos, con múltiples conexiones. Recuerden que le dije que son billones de neuronas, y que toda neurona, vuelvo y repito, tiene un cuerpo neuronal con sus dendritas que captan el estímulo y van a trasladarlo a través del axón. En el cuerpo de la neurona tendríamos aquí lo que sería el núcleo con todos los organelos, y tendríamos el axón que saca el estímulo de la neurona hacia la próxima conexión. Que los nervios, no es lo mismo un nervio que un tracto nervioso, ni es lo mismo un nervio con un axón. Que los axones son bien, imagínense, son billones, son bien finitos, están allí rodeaditos de lo que es el endonerium, pero cuando varios axones se agrupan dentro de un mismo nervio, pues ya constituirían lo que sería el nervio como tal, que está constituido por varios grupos o fascículos de axones. Hay nervios finitos, hay nervios más gordos, depende del área que se dediquen a inervar. Que la tercera neurona, esta sería la interneurona, que hace la conexión entre la neurona aferente y la neurona eferente. Entonces vamos a empezar a hablar ahora de las partes del sistema nervioso central. Las partes del sistema nervioso central, porque nosotros decimos brain, cerebro en español, y eso pues nos da una imagen de algo amplio y grande que está metido en la bóveda craneana, pero eso tiene múltiples estructuras. No es hablar, no del cerebro, no, estoy hablando de qué parte del cerebro, del cerebelo que está atrás en la fosa posterior del cráneo. Estoy hablándote del tálamo, del hipotálamo, de los ventrículos laterales. ¿De qué te estoy hablando? ¿Te estoy hablando del tallo cerebral? No, te estoy hablando de todo un cerebro constituido como lo que está dentro del cráneo, pero esto se divide, como ya sabemos, en múltiples partes.
que el sistema nervioso central tiene una parte llamada tronco encefálico. Tronco encefálico o tallo cerebral. Le llaman tallo porque parece como un tallo que sostiene la parte amplia de arriba como si fuese una flor. Vamos a buscar aquí, miren aquí. Esto que ustedes ven aquí sería el tallo o tronco cerebral y arriba todas las demás estructuras del cerebro. Esta parte que ya de aquí para abajo estaría lo que sería el orificio magno y saldría lo que sería la médula espinal viajando a través de todas las vértebras de la columna. Es decir, de aquí hacia abajo sería la médula espinal y esto que están viendo aquí, que le estoy señalando con el puntico, sería el tronco o tallo cerebral. Y aquí en colores, déjame ver si amplío esto, y aquí en colores, esto ya ustedes ven en la parte de amarillo sería el cordón espinal, ya la médula espinal, esto rosadito, verdecito y amarillito sería lo que sería el tronco cerebral. Esto constituyendo lo que sería la médula oblongada, el pons o puente y el midbrain o mesencéfalo. Son las partes del tallo o tronco encefálico. Médula oblongada, que nosotros en español le decimos el bulbo. Médula oblongada o bulbo, donde están los principales centros reguladores de la frecuencia respiratoria cardíaca. La médula de Pons, pons o puente, médula de Pons o puente y el mesencéfalo. Esas serían las tres partes del tronco cerebral. Al mesencéfalo también le llaman midbrain. Midbrain quiere decir mid como midnight, medianoche. Midbrain, cerebro medio, aquí. Midbrain, aquí está escrito. Es decir, que el tronco encefálico o tallo cerebral está constituido por la médula oblongada, el puente o pons y el mesencéfalo o midbrain, cerebro medio. Que él, básicamente, este tronco cerebral tiene abundante materia gris, materia blanca, perdón, con pequeños espacios de materia gris dentro de ella. Estas tres partes del tronco encefálico conducen los impulsos eléctricos a las partes altas del cerebro. Estas tres partes del tronco encefálico permiten el viaje de los estímulos hacia el cerebro y las respuestas hasta la médula espinal. Tienen tractos sensoriales que entran los estímulos y tractos motores que ya traen las respuestas a las partes más bajas, ya hacia la médula espinal. Es como un pasillo, la conexión entre la parte alta del cerebro y la médula espinal. Es decir, que si a mí me preguntan las partes del tallo cerebral, yo tengo que decir médula oblongada, puente o pons y el midbrain o mesencéfalo, ¿ok? Esas son las tres partes de el tallo cerebral. Y que el tallo cerebral o tronco cerebral es sirve de puente de unión como tal entre lo que es la parte alta del cerebro y la médula espinal. El paso de los estímulos tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera, ¿ok? Allí, a nivel del tallo cerebral,
encontramos los fundamentales centros reguladores de los signos vitales de nuestro cuerpo, fundamentalmente a nivel de lo que es la médula oblongada o bulbo. Ahí están los centros de la frecuencia cardíaca con la que estamos latiendo, de la frecuencia respiratoria y de la presión arterial. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión arterial. Todo el mundo alguna vez en la vida ha oído un caso o ha oído una historia de que una persona pues se cayó de una moto, se cayó de un árbol, de una placa y se desnucó. Desnucó fue que se seccionó la médula oblongada. La médula oblongada está muy cercana a la médula espinal. Ya debajo de la médula oblongada lo que viene es lo que sería la médula espinal. Cuando una persona se tuerce el cuello, las dos primeras vértebras que se llaman atlas y axis pican la médula espinal, la médula oblongada, perdón, y ya no hay conexión, ya no hay respiración, ya no hay latidos cardíacos, ya no hay control de la presión arterial porque se secciona la médula esta oblongada o parte de lo que es el tallo cerebral. ¿Y qué pasa? La persona ya no regula nada y se muere. Se puede llevar, se puede quizás acoplar a un ventilador, ponerle droga y mantenerlo con vida, pero ya no hay conexión, por lo tanto, quedaría, si se salvara, cuadripléjico y con un equipo de ventilación mecánica y drogas para controlar su vida, ¿ok? Porque se secciona, ya no hay comunicación entre la parte superior e inferior. Y si demoran en rescatarlo, pues por supuesto que no va a dar tiempo a nada, porque ahí están los principales centros vitales de regulación de los signos vitales, como son la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Este cuadro está en inglés, pero aquí todo el mundo sabe usar un translate con su mismo teléfono. Mírenlo aquí, la médula oblongada, que ya le dije que también le llamaban el bulbo, es un camino, es decir, de entrada y salida de los estímulos a través de la conexión entre el cerebro y la médula espinal y regulan los centros cardíacos, respiratorios y vasomotores, que son los de la presión arterial. El puente es también un camino de conducción entre el sistema nervioso central, es decir, las partes altas del cerebro y la médula espinal, y ellos influyen en la respiración. El midbrain o mesencéfalo también es un camino de paso entre la parte alta del cerebro y la parte baja de la médula espinal y va a tener relación con los estímulos auditivos fundamentalmente y visuales. El cerebelo. El cerebelo es una estructura que ocupa la fosa posterior de nuestro cráneo, es decir, en la parte posterior. Es la segunda mayor parte del cerebro. Tiene una capa exterior de materia gris. Acuérdense que en la parte alta de nuestro cerebro todo por fuera es gris y por dentro es blanco. Y en la médula espinal es al revés. Por fuera es blanco y por dentro es gris. La capa exterior de materia gris es delgada, pero altamente plegada. Formando una gran superficie para procesar la información. En el interior está el árbol vitae
o el árbol de la vida, le llaman así, árbol vitae, porque todo el mundo ha visto el arbolito de la vida cuando se lo pone en un dije. El árbol vitae, que es materia blanca, el árbol vitae, que es de materia blanca, con una gran red interna. Mírenlo aquí. Esto azul que ustedes ven aquí atrás, que aquí esto es un cerebro fosilizado, ya sometido a formol duro. Esto arriba es un dibujo, como ustedes ven. Está pintado en azul. La materia gris estaría por fuera y la materia blanca en el interior, dando la impresión de ese arbolito que es bonito, que nos ponemos en los dijes como el árbol de la vida. Así sería constituido el cerebelo. Cerebelo está en la fosa posterior, detrás aquí, de nuestro cráneo. Es la segunda estructura más grande. Su función fundamentalmente es el equilibrio de nuestro cuerpo, mantener el equilibrio de nuestro cuerpo. Es decir, ayuda a controlar las contracciones musculares, produciendo movimientos coordinados que mantienen el equilibrio y nos permiten mantener una postura normal o adecuada y movernos sin dificultad. Es decir, que la principal función del cerebelo es el equilibrio, ayudando a mantener nuestra postura y a desplazarnos y movernos sin dificultad. También tiene coordinaciones adicionales con ciertas partes del cerebro en la coordinación. El cerebelo se nos daña muy fácilmente cuando una persona toma exceso de bebidas alcohólicas o cualquier tipo de droga. El cerebelo pues ya pierde la conexión esa de equilibrio completa y las personas, ustedes ven cómo caminan tambaleándose de un lugar a otro cuando tienen ya un cierto nivel de alcohol. Por eso cuando la policía para a una persona, lo primero que hace es hacerla caminar en línea recta. Si la persona comienza con un bamboleo, sabe que realmente esa persona tiene un nivel de alcohol alto, ¿ok? Porque el cerebelo es uno de los principales órganos que inmediatamente se altera cuando hay drogas o alcohol de cualquier tipo. El alcohol es una droga, al fin de cuentas. ¿Ok? Entonces, ¿qué sabemos del cerebelo? El cerebelo es una estructura que ocupa la fosa posterior del cráneo, que está rodeado de materia gris altamente plegable para sus conexiones y en el interior tiene lo que llaman el árbol vitae, que es de color blanco y que él es el centro del equilibrio, el que mantiene nuestra postura y la coordinación voluntaria para el movimiento. ¿Ok? Ahora vamos más arriba. Como tal, ahora lo que sería el cerebro, porque ya vimos lo que era el tallo cerebral y vimos ya lo que era el cerebelo. Que en las divisiones del cerebro tenemos lo que es el diencéfalo como tal. Diencéfalo con el hipotálamo, tálamo y glándula pineal. Diencéfalo, hipotálamo, tálamo y glándula pineal. El hipotálamo está muy unido a la glándula pituitaria. Que ahí lo vamos a ver mañana también en el sistema endocrino. El hipotálamo está unido a la glándula pituitaria, llamada en español hipófisis.
hipófisis, que es la glándula que rige el funcionamiento de todas las demás glándulas del cuerpo. Él está directamente unido a través del tallo pituitario a la hipófisis posterior o neurohipófisis. Actúa como el principal centro regulador del sistema nervioso autónomo. ¿Cuál era el sistema nervioso autónomo? ¿Cuál era el sistema nervioso autónomo? Simpático y parasimpático. Así mismo, el simpático y el parasimpático. Por lo tanto, ayuda a controlar el funcionamiento de la mayoría de nuestros órganos internos. Ayuda el control de nuestros órganos internos a través de este sistema simpático y parasimpático. Controla la secreción de la glándula pituitaria y él fabrica, que aquí no lo ponen, la oxitocina y la ADH. ADH es la hormona antidiurética. Él la fabrica y las almacena en la neurohipófisis o en la hipófisis posterior. Y de allí, cuando hace falta retener agua, se activa la antidiurética. Cuando sentimos placer, estamos cercanos, pues nos sentimos bien, que se extiende hacia cada hemisferio cerebral, a las partes más altas, es decir, a los grandes hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. Está unido a áreas sensoriales de la corteza cerebral y está relacionado a las emociones agradables o desagradables. Es decir, tiene que ver mucho con las sensaciones agradables o desagradables. La glándula pineal, que es la que libera la melatonina, la glándula pineal, es pequeñita, que asemeja la parte interna de una nuez de pino detrás del tálamo. Es pequeña, asemeja una nuez de pino y está detrás del tálamo. Ella regula la producción de melatonina que es la hormona que mantiene el reloj biológico de nuestro cuerpo, mantenimiento del tiempo, porque el hipotálamo regula el sueño también. Fíjense aquí, entre las cosas que contiene el hipotálamo está la regulación de la temperatura corporal, el apetito, la vigilia. Todo el mundo sabe que es estar despierto o estar dormido. Vigilia, despierto, dormido. Y también tiene que ver con el placer y regula el control del agua. La glándula pineal es la que mantiene el reloj biológico de nuestro cuerpo en relación a los cambios de la luz externa. Ahora ya estamos en la parte más alta del cerebro, que es la que sería el cerebrum como tal. Cerebrum, que tiene dos grandes hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, que como todos sabemos está por fuera de materia gris y por dentro de materia blanca. Es la mayor parte del cerebro humano.
Uno dice cerebro todo, brain todo, pero adentro de eso está, como ya vimos, el tallo cerebral, vimos lo que era el diencéfalo con tálamo, hipotálamo y la médula y la glándula pineal, y vimos el cerebelo. Ahora estoy hablando del cerebrum como tal, la parte más alta, constituido por dos hemisferios cerebrales unidos por el cuerpo calloso, que por fuera tiene la sustancia gris y por dentro la sustancia blanca. Recuerden siempre que la sustancia gris es dada por los cuerpos neuronales, los cuerpos de las neuronas, y las sustancias blancas por los axones. Que la mayoría es sustancia blanca que está dada por fibras nerviosas en grandes paquetes organizados, como le dije, como una gran cablería. Coronilla de aquí de la cabeza, a los lados, los lóbulos parietales, el lóbulo occipital hacia atrás, por encima del cerebelo, y los lóbulos temporales sobre la oreja. Cada parte de este cerebro tiene una función determinada y muchas funciones que aún no se han determinado. Pero de conocimiento básico, tenemos que saber que el cerebro como tal regula múltiples funciones, como acabamos de ver, tanto de la esfera cognitiva, desde el aprendizaje, la memoria, la interpretación de las cosas, todo esto, más lo que serían las coordinaciones motoras y son los centros de procesamiento de toda la información externa que nos llega y las respuestas que vamos a dar. Entonces aquí te ponen en inglés, pero el dibujo se puede traducir fácilmente en las principales áreas. Todo el mundo sabe que el área frontal del cerebro, la corteza prefrontal, recuérdense que siempre lo que llamamos la corteza cerebral es lo que sería la materia gris formada por cuerpos neuronales y la parte interior, pues que sería materia blanca, con algunos núcleos basales que ayudan a la coordinación. Que el lóbulo frontal bien hacia adelante, lo que sería la corteza prefrontal, es lo que nos permite a nosotros ser humanos, es decir, tener nuestro proceso de aprendizaje, es decir, la parte cognitiva de la conciencia, la memoria, de lo que está bien, de lo que está mal, es decir, tener nuestra crítica, todo está ahí en la parte cognitiva, en la parte prefrontal del lóbulo frontal. Ya subiendo por el lóbulo frontal, buscando lo que serían los parietales, están las áreas coordinadoras de movimientos de nuestro cuerpo, es decir, hay áreas de coordinación. Que en los lóbulos parietales tenemos fundamentalmente las áreas sensoriales o sensitivas de nuestro cuerpo. En el lóbulo occipital tenemos la corteza visual. Corteza visual, donde procesamos la información. Los ojos no ven, lo que ve es el cerebro. Los ojos interpretan. Es decir, los ojos no, el cerebro interpreta lo que la cámara del ojo toma. El ojo entra la información y el centro visual, lo de la visión, está allá atrás en el lóbulo inferior que tiene el cerebro en la fosa posterior. En las áreas que ocupa la región temporal, el lóbulo temporal, encontramos pues fundamentalmente la audición. Y en la parte posterior, entre el temporo parietal, tendríamos el área
del habla. El speech es el habla. Y en la frontotemporal, entre el frontal y el temporal, el área motora del habla. Es decir, en la unión del temporal hacia el frontal, el área motora, y en la unión del temporal hacia los parietales, el área sensorial. Así estaría constituido el cerebro. El cerebro está unido, dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo, unidos por el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura muy importante porque permite el paso de entre los dos hemisferios. Y por debajo de este estaría lo que sería toda la parte baja del cerebro que ya nosotros hemos estudiado. Que tenemos que saber que el cerebro tiene dentro dos cavidades, esta parte del cerebro, dos cavidades llamadas ventrículos laterales. Los ventrículos laterales del cerebro son dos cavidades o huecos que hay dentro del cerebro, donde se produce, se almacena y se pone a circular el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo o cerebro espinal fluido. Este líquido cefalorraquídeo, LCR, se dice en español, LCR o CSF. El líquido cefalorraquídeo o CFR, CSF, cerebro espinal fluido. Ponlo aquí en el chat. LCR en español o CSF en inglés es lo mismo. Eso es líquido cefalorraquídeo o cerebro espinal fluido. Es un líquido claro y transparente. Es un líquido claro y transparente que circula. Ay, cuando pusieron claro y transparente antes de ponerse circula, quería decirle algo. Un líquido claro y transparente que se produce por la filtración de la sangre. La sangre se filtra. Todo el mundo sabe que la sangre tiene un gran por ciento de parte líquida llamada plasma y que el plasma tiene un 91% de agua. Que se filtra de la sangre en los plexos coroideos. Allí mismo se filtra la sangre y se pone a circular ese líquido claro y transparente como agua de manantial. Es un líquido claro. Que es un producto de la filtración de la sangre, circula y se reabsorbe allí mismo. Sale a circular por las meninges, es decir, las meninges son tres membranas que se encuentran por debajo de los huesos y vértebras que cubren el cráneo, porque las meninges cubren todo el sistema nervioso central, tanto el cerebro como la médula espinal. Las meninges cubren tanto el cerebro como la médula espinal, es decir, todo el sistema nervioso central. Todo el mundo alguna vez ha oído hablar de una meningitis, que es una inflamación de estas capas del cerebro, que casi nunca es meningitis solo, sino le llaman meningoencefalitis, porque coge las meninges y coge el cerebro. Son tres capas finas por debajo de los huesos que cubren el cerebro. Es decir, los huesos protegen el cerebro, tanto los de la cabeza como los de la médula espinal. Pero por debajo de estos huesos están estas tres meninges que cubren el cerebro también. Y por donde circula el líquido cefalorraquídeo.
La primera meninge pegada a los huesos del cráneo y de la médula espinal, la primera meninge pegada a los huesos del cráneo y a la médula espinal es la dura madre, pegada al hueso del cráneo y de la médula espinal. La del medio, aracnoide. La meninge del centro se llama aracnoide, la capa media. Y la capa que se une al cerebro y a la médula espinal más pegadita, como si fuese una media fina pegada al cerebro y a la médula espinal, es la pía madre. Es decir, de afuera hacia adentro, dura madre pegada al hueso, de la del medio, aracnoide, y la bien pegada a la médula espinal y al cerebro es la pía madre. Cuando a una persona le hacen una punción lumbar, que le pasan un trocar a través de las vértebras de la columna lumbar, se obtiene ese líquido claro y transparente que corre por debajo de la capa aracnoide, entre la pía madre y la aracnoide, pues en el espacio subaracnoideo, allí circula ese líquido cefalorraquídeo. Que estos espacios fluidos le llaman espacio subaracnoideo, el canal central dentro del cable y los ventrículos del cerebro, que es donde se produce por una filtración de la sangre ese líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Aquí ven la médula espinal, después de la médula oblongada, llamada también bulbo, baja esta estructura por dentro de las vértebras, que es parte del sistema nervioso central, llamada médula espinal. La médula espinal, como ya les dije, es también parte del sistema nervioso central. Cuando ya termina el sistema nervioso, lo que llamamos el cerebro, en la médula oblongada, continúa bajando por la columna vertebral a través de las vértebras de la columna, la médula espinal. La médula espinal tiene dos columnas de materia blanca. Si es materia blanca, está constituida por ¿qué? Si es materia blanca, está constituida por ¿qué? Por los axones. Claro, por fibras nerviosas mielinizadas, por fibras ya, porque no es solo un axón es una sola célula y son billones, ya están organizados en fibras o tractos nerviosos, fibras nerviosas mielinizadas que forman la parte externa del núcleo. El núcleo tiene una forma de H en el centro, aquí es al revés, lo blanco está por fuera y el núcleo está en el centro haciendo una forma de H, que estas materias blancas que rodean el núcleo son las vías de conducción de los estímulos. El interior está compuesto por una materia gris. Principalmente todos sabemos que son cuerpos neuronales con sus dendritas. Que los tractos espinales, estas materias blancas, conducen bidireccionalmente, es decir, entran los estímulos y sacan las respuestas de forma ascendente y descendente. Que la médula espinal es el principal centro de los reflejos espinales, por supuesto.
Es el principal centro de los reflejos de la médula espinal, como el que vimos, el de la patela, que le dimos el golpecito allí, inmediatamente hubo una respuesta. Todos ya sabemos que los tractos sensoriales, tractos ya porque son múltiples fibras unidas, los tractos sensoriales conducen los impulsos al cerebro y las vías motoras traen las respuestas desde el cerebro a la periferia. Aquí vemos la médula espinal y vemos los 31 par porque es uno a cada lado, de nervios espinales saliendo, miren las vértebras, entre los espacios intervertebrales donde encontramos los discos. Por eso cuando se aplastan las vértebras o se dañan los discos, dan esos dolores tan fuertes porque comprimen las salidas de estos nervios hacia el sitio donde se dirigen. Pueden ser hacia las piernas, hacia el útero, hacia el diafragma, hacia donde sea. Todos estos nervios pues inervan todas las partes de nuestro cuerpo. Aquí ven una foto, ven la médula, esto en forma de H de sustancia gris, y lo blanco que lo rodea, que es las vías de conducción hacia el cerebro y del cerebro hacia la periferia. Que tenemos que las tres capas, recuerden, pegadita al hueso, miren aquí hay una vértebra picada, pegadita al hueso estaría la dura madre pintada de moradita. En el medio la aracnoide y bien pegadita a lo que es la médula espinal y al cerebro, porque esto, acuérdense que estas capas cubren tanto la parte alta de todo lo que es el sistema nervioso central y la médula espinal, ¿ok? Se llama pía madre. Que tenemos 12 pares de nervios craneales y 31 par de nervios espinales. Eso lo dije al principio de la clase. Los 12 pares de nervios craneales están unidos a la superficie baja del cerebro, es decir, y salen a través de varios orificios que tiene nuestro cráneo, buscando lo que es la cara, el cuello y el nervio más vago del cuerpo, que se llama vago, más largo del cuerpo, que se llama vago, desciende cubriendo todas las vísceras abdominales y del tórax. ¿Ok? Tenemos 12 pares de nervios craneales que salen de la base del cráneo hacia la cara, cuello y el tronco. Y 31 par de nervios espinales que contienen dendritas de neuronas sensoriales y axones de neuronas motoras. Ellos llevan los impulsos y sensaciones a las diferentes partes de nuestro cuerpo. Y el dermatoma, que está lo mismo inervado por nervios craneales o espinales, en dependencia de donde esté, va a ser una superficie cubierta, porque es el órgano del tacto, por múltiples terminaciones nerviosas. Aquí tenemos los 12 pares de nervios craneales. Recuerden que el cráneo adentro es hueco, donde tenemos metido todo este órgano llamado cerebro con su tálamo, hipotálamo, pineal, hipófisis y todo lo que lleva el tallo cerebral más el cerebelo. Todo está allí adentro, reposando sobre dos huesos que se llaman etmoide y efenoide, más el frontal, el occipital, los parietales le brindan cobertura. Entonces, este cráneo, ven cómo emergen de esa base del cráneo 12 pares de nervios craneales. Los nervios craneales tienen sus propios nombres. Los nervios espinales tienen sus nombres, pero realmente se conocen como 31 pares de nervios espinales y 12 pares de nervios craneales. Que cada nervio craneal tiene su propio nombre, pero eso es por cultura. Si ustedes lo quieren conocer, ahí están puestos. El primer par de nervio craneal es el olfatorio, que es el que garantiza el sentido del olfato en las fosas nasales. El segundo par, el tercero, el cuarto y el sexto tienen que ver con los ojos, es decir, la importancia de los ojos y la visión, pues ahí lo tienen. Como le dije ya, el primer par es el olfatorio, el segundo par es el nervio óptico como tal,
El tercer par es el oculomotor, el que permite que nosotros movamos los ojos. El sexto par es el abductor, el que permite que metamos los ojos hacia adentro. Y el cuarto es el troclear. Y el sexto es el abductor, el que mete los ojos hacia adentro. Tengo también el facial, el trigémino quinto par, facial el séptimo, el vestíbulo coclear el octavo, que es el del oído. El nervio más largo que tenemos es el vago, que es el que coge desde los pulmones todo lo que viene hacia el corazón y todas las vísceras del abdomen. Desciende desde allí, por eso es la sensación esa de vagotonía que nos da el espacio vacío entre el corazón y el estómago cuando hay un susto, cuando hay cualquier situación. El glosofaringio, el hipogloso, tienen que ver con la digestión, con los movimientos de la lengua y el tragar. Y el accesorio, que tiene que ver con el movimiento del cuello. Aquí están todos descritos los 12 pares de nervios craneales y sus funciones. Los espinales son 31 pares y lo mismo es la conducción, ¿ok? Los más específicos son los craneales, con sus propios nombres. Sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo ya dijimos que estaba constituido por lo que era el simpático y el parasimpático. Simpático, que acelera, como digo yo, es el de las respuestas de huida, las respuestas rápidas frente al ejercicio, frente al estrés, frente al sexo, frente a una enfermedad, frente al miedo, la ansiedad, cualquier cosa de estas desencadena el simpático. Y el parasimpático, que es el sistema que garantiza que nuestras funciones se mantengan basales, es decir, cuando nosotros no estamos bajo ninguna influencia de ninguna sustancia, ningún estrés ni ninguna situación, nuestros órganos están bajo el control del parasimpático. Frente a cualquier estímulo, pues se activa rápidamente el simpático. Y el parasimpático actúa como un contrarregulador del simpático. Es decir, si yo me acelero con el simpático frente a un miedo X, el miedo de la primera impresión al momento ya comienza a regularse, no es que, porque si esa descarga enorme de adrenalina que hacemos frente a un miedo se mantuviera, nuestro corazón puede caer en una arritmia, en un paro o cualquier cosa, porque siempre la función del parasimpático sería contrarrestar la acción del simpático, ¿ok? Él actúa como contrarrestando ese tipo de acción. El sistema nervioso autónomo, SNA, acuérdense, SNC sería central, que sería el cerebro y la médula espinal, y el SNP, sistema nervioso periférico, que incluye lo que serían los 12 pares de nervios craneales, 31 pares de nervios espinales en conexión con el sistema nervioso autónomo, que consiste en neuronas motoras que conducen impulsos del sistema nervioso central al músculo cardíaco, al músculo liso, tejido epitelial, glándulas, y regula funciones automáticas o involuntarias. Esto es un sistema involuntario, porque yo me asuste, porque mi corazón se dispare, porque mi respiración se acelere, porque mi temperatura suba, yo no tengo ningún control sobre eso. Eso lo produce mi cuerpo involuntariamente, es decir, yo no tengo control sobre él. Que la anatomía funcional está dada por neuronas automáticas pregangliónicas que conducen impulsos de la médula espinal o el tronco encefálico a un ganglio autónomo, y las neuronas postgangliónicas que conducen desde los ganglios autónomos hasta los músculos cardíacos lisos y el tejido epitelial glandular. Que en su anatomía funcional los efectores autónomos o viscerales son los tejidos a los que las neuronas autonómicas conducen estos impulsos, es decir, el músculo cardíaco, el músculo liso y el tejido epitelial glandular, que está compuesto por dos divisiones: simpático, que acabamos de hablar, que es el sistema de lucha o huida de estrés, y el parasimpático. Si el simpático acelera una cosa, el parasimpático lo desacelera. Todo lo que está pintado en naranja, voy a ampliar un poquito la imagen, todo lo que está pintado en naranja es sistema nervioso
simpático y todo lo que esté pintado en verde es sistema nervioso parasimpático. Como ustedes ven, frente a un mecanismo de miedo o huida, como la pupila se dilata y inmediatamente aparece el efecto parasimpático de contrarrestar ese efecto. Como vemos, el sistema parasimpático secreta abundante saliva, sin embargo, cuando estamos asustados se nos seca la boca, es decir, hay una secreción inadecuada de las glándulas salivales. Como vemos, el simpático acelera rápidamente los latidos cardíacos y las respiraciones y el parasimpático pues los desacelera. En el estómago, como tal, el simpático reseca las secreciones y el parasimpático las aumenta. Y así va pasando en las diferentes estructuras de nuestro cuerpo. El simpático aumenta la temperatura corporal, el parasimpático la disminuye. Que en los sistemas de conducción autonómica, el sistema simpático y parasimpático, pues existen varias vías, tanto las preganglionares como las postganglionares con ganglios efectores. Es decir, consisten en redes de dos neuronas, es decir, neuronas pregangliónicas desde el sistema nervioso hasta ganglios autónomos en sinapsis con neuronas postgangliónicas de ganglios efectores. Que las neuronas motoras somáticas conducen del sistema nervioso hasta los efectores, al revés que lo hacía el sistema nervioso central, con efectores simpáticos sin sinapsis interviniente. Que las cadenas de ganglios simpáticos van a estar delante de cada cadena de la columna vertebral, es decir, por cada lado de la columna vertebral. Sin embargo, los parasimpáticos están más lejanos, cercanos a los órganos. Que los axones van a dejar la médula espinal y van a dirigirse hacia las diferentes estructuras de nuestro cuerpo. Que recuerden que siempre la división simpática actúa como un mecanismo de emergencia de frente al estrés, que puede ser lo mismo, pues un miedo, ansiedad, fiebre, ejercicios físicos. Sin embargo, se le llama sin embargo, el parasimpático lo que hace es todo lo contrario, contrarresta, es el funcionamiento normal de todas nuestras vísceras y órganos. Que cuando nosotros hablamos de un sistema de lucha o huida, nos estamos refiriendo al sistema simpático. El sistema parasimpático es un sistema que mantiene el funcionamiento basal de todo nuestro cuerpo. Que tanto en las uniones pregangliónicas del simpático y el parasimpático, tanto en las neuronas pregangliónicas y postgangliónicas del simpático y el parasimpático, actúa el mediador acetilcolina. Y en las uniones postgangliónicas, en el parasimpático sigue actuando la acetilcolina, pero en el simpático actúa la adrenalina o epinefrina, como la queramos llamar, o noradrenalina. Es decir, que en las uniones pregangliónicas, parasimpáticas y simpáticas, acetilcolina. Y en las uniones postgangliónicas, parasimpáticas, actúa la acetilcolina y en la simpática actúa la adrenalina. Acuérdense que la adrenalina es cuando nos aceleramos. Simpático siempre va a estar relacionado con la adrenalina o la noradrenalina o epinefrina, que más o menos es el mismo término. Miren aquí, los neurotransmisores autonómicos tienen fibras colinérgicas y fibras adrenérgicas. Los axónicos pregangliónicos de los sistemas simpático y parasimpático y los axónicos postgangliónicos parasimpáticos liberan acetilcolina.
Tanto en los pregangliónicos como los posgangliónicos simpáticos hay acetilcolina. Sin embargo, en el pregangliónico simpático hay acetilcolina, pero en los posgangliónicos simpáticos lo que se libera es norepinefrina o noradrenalina. Siempre relacionen adrenalina, noradrenalina con el simpático, en la postgangliónica. Porque en la pregangliónica siempre va a ser acetilcolina, tanto para el simpático como para el parasimpático. El sistema nervioso autónomo, como ya sabemos, regula las funciones automáticas de nuestro cuerpo de forma involuntaria. Eso, yo no tengo control ninguno sobre eso. Ese sistema regula mis glándulas, regula las contracciones de mis músculos, mis respuestas de forma involuntaria. Y hace que se mantenga y se restaure rápidamente la homeostasia. Hace que se mantenga y se restaure rápidamente la homeostasia. ¿Qué era homeostasia? ¿Qué era homeostasia? De tener un sangrado. No, eso es hemostasia. Hemo. No sé. Homeostasia, ¿qué es? Es como el equilibrio del funcionamiento de nuestro cuerpo, el funcionamiento interno, es decir, ellos están allí, estos sistemas, para controlar cualquier tipo de dificultad o disfunción que ocurra en nuestro cuerpo. Recuérdense que si el simpático acelera, el parasimpático desacelera y viceversa. Si el parasimpático acelera, el simpático lo contrarresta. Ellos actúan contrarrestándose uno a otro para mantener un equilibrio interno dentro de nuestro cuerpo, ¿ok? Y muchos efectores viscerales, es decir, muchas vísceras del cuerpo, tienen una doble inervación. Es decir, reciben fibras de divisiones simpáticas como fibras de divisiones parasimpáticas, influenciándose de manera opuesta y contrarrestándose unas a las otras. Es decir, muchos efectores viscerales están doblemente inervados. Reciben fibras de divisiones parasimpáticas y simpáticas y están influenciadas de maneras opuestas y una contrarresta a otra. Si se activa mucho el simpático, el parasimpático siempre lo va a contrarrestar. Y cuando hay una acción parasimpática que se está desmidiendo, el simpático le va a hacer su efecto contrario. Que recuérdense que en condiciones basales normales en nuestro cuerpo, el sistema que está predominando, ¿cuál es? En funciones basales, Parasimpático. el parasimpático. Frente al mecanismo de huida, de estrés, de una respuesta rápida, ¿quién actúa? El simpático, ¿ok? ¿Dónde se encuentran los principales centros reguladores de las funciones o signos vitales de nuestro cuerpo? en el hipotálamo. No, el hipotálamo es súper importante. Pero los centros vitales de la frecuencia respiratoria cardíaca, ¿dónde están? En el tronco encefálico, profe. En el tronco o tallo cerebral, en el tronco. ¿Y por qué está compuesto el tronco y el tallo cerebral? ¿Por quién está Por compuesto? la médula oblongada. La médula La oblongada, que en español le decimos el bulbo, que ahí realmente es donde están los centros vitales, pero bueno, se le dice el tallo cerebral. ¿Quién más? El pons y el mesencéfalo. El pons o puente puente, y el mesencéfalo o cerebro medio, midbrain, ¿ok? Eso sería el tallo cerebral o tronco encefálico. Que por encima de esto, ¿qué es lo que viene? Ya viene el hipotálamo, que está aquí, mírenlo aquí, esta estructurita chiquitica que ustedes ven aquí, unida
a lo que sería la glándula hipófisis o pituitaria. La glándula hipófisis pituitaria, que la vamos a dar mañana, es bien fuerte la clase esta de las secreciones hormonales, está en la base del cráneo, unida directamente al hipotálamo. Por eso muchas coordinaciones están directamente tanto del control de todo nuestro cuerpo por el sistema nervioso como por el sistema endocrino. Y tenemos que esa glándula pituitaria tiene una parte anterior que se llama adenohipófisis y una posterior que se llama neuro, y está la neurohipófisis, es un canal por un tallo de sustancia gris que une ese hipotálamo con la neurohipófisis. ¿Cuáles son las funciones del hipotálamo? Funciones del hipotálamo. Contiene los centros del apetito, la temperatura corporal, regula la temperatura corporal, regula el apetito, regula el sueño o la vigilia. Recuerden eso porque él actúa directamente sobre la pituitaria. Regula el control del agua, es decir, el balance de agua de nuestro cuerpo, la sed. Si tenemos sed, eso es una respuesta ya de que estamos deshidratados, ya porque eso es una respuesta nerviosa frente a que hay poco volumen de agua en nuestro cuerpo. Normalmente no tenemos sed. Si tenemos sed es que hay deshidratación. Entonces, todo eso está regulado, la temperatura corporal, la vigilia o el sueño, el apetito, el placer, todo está vinculado al hipotálamo, ¿ok? Y el control del agua dentro de nuestro cuerpo a través de la hormona antidiurética. Que el tálamo es una forma de campanilla que se dirige hacia lo que serían los hemisferios cerebrales, esa sustancia gris. Tenemos allí esto que une ambos hemisferios cerebrales llamado cuerpo calloso con sus ventrículos laterales donde se acumula el líquido cefalorraquídeo que se filtra de la sangre y circula a través de todo lo que serían las meninges que cubren todo lo que es el sistema nervioso central. Cerebro, cerebelos, cubre las meninges. La médula espinal. Esas tres meninges, ¿cómo se llamaban? La externa, ¿cómo se llama? Dura madre. Dura madre. La del medio. La aracnoides y la Aracnoides. pía madre. Y la interna, pía madre. Pía madre. Okay. Esas meninges cubren todo lo que sería la circulación del líquido cefalorraquídeo, que es un líquido claro y transparente que se produce en los ventrículos laterales a nivel de los plexos coroideos de dichos ventrículos. Y circula y sirve de amortiguador. ¿Qué nos protege a nuestro sistema nervioso central? Pues bueno, todo lo que sería los huesos del cráneo y los huesos de la columna, más estas meninges, más este líquido cefalorraquídeo. Cuando las personas pues sufren un trauma craneal y le hacen una pequeña lobectomía, le quitan un pedazo del cerebro porque se dañó mucho y ese espacio que queda se cubre por las meninges y van a acumularse, se van a hacer como bolsas de líquido cefalorraquídeo porque eso impide que el cerebro se golpee contra las paredes, es decir, al disminuir el tamaño del cerebro, pues el cerebro quedaría flotando, inclusive ya en la vejez, la materia gris, todo esto, el cerebro comienza un proceso de atrofia y puede ser cubierto esta disminución del cerebro, de esta masa cerebral con lo que sería el líquido cefalorraquídeo. Que el sistema nervioso periférico está formado por lo que sería, ¿qué cosa? El periférico, ¿quién lo forma? Pares craneales y los pares espinales. 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales. Más el sistema nervioso autonómico, que es un sistema involuntario, que está dado por lo que es el simpático y el parasimpático. Que recuerden que el sistema es involuntario y que ellos van a tener gangliones en la parte simpática cercano a lo que es la médula espinal y a la columna vertebral, y los postgangliónicos parasimpáticos más cercanos a las vísceras. Que siempre que yo hable de uniones pregangliónicas, todas son mediadas por acetilcolina, tanto del simpático como el parasimpático. Y las mediaciones de las neuronas postsinápticas, es decir, de postgangliónicas, del simpático son por adrenalina y del parasimpático por acetilcolina también.
¿Okay? Que todo este sistema nervioso central hace una función rápida, de respuesta muy rápida, de control del funcionamiento del resto de todos nuestros órganos y sistemas en Profe, ¿me general. puedes repetir esa nota que la tengo enredada? Dígame. La ¿Me unión puedes repetir esa nota? pregangliónica, antes del ganglión, pregangliónica, tanto simpática como parasimpática, es acetilcolina, el mediador químico que actúa, ¿ok? Acetilcolina. Y en las uniones postgangliónicas, simpática, actúa la adrenalina, noradrenalina, norepinefrina. Y en la postgangliónica, parasimpática, sigue actuando la acetilcolina. Es decir, el parasimpático, tanto en la pregangliónica, tiene como en la postgangliónica acetilcolina. El simpático no. El simpático en la pregangliónica tiene acetilcolina, pero en la postgangliónica tiene adrenalina o noradrenalina, ¿ok? Para que la respuesta sea más rápida. Acuérdense que esos son los mediadores químicos. ¿Cuál es el mediador químico que actúa como si fuese un calmante natural? Un analgésico natural. Acuérdense que le di varios. La acetilcolina, que le dije es súper importante. Le dije todas las catecolaminas. Les dije de las catecolaminas, la noradrenalina o norepinefrina, dopamina, serotonina. Y la endorfina, ¿no es? Las endorfinas actúan como calmantes naturales. También están las encefalinas, el óxido nítrico y otros más, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerme? Millones, porque este capítulo es fuerte. Este capítulo es fuerte y también es fuerte la parte de endocrino, pero endocrino se excluye como un poquito más. Este hay que leérselo, estudiarlo, mirarlo varias veces. El examen de esta semana es sistema nervioso y sistema endocrino. ¿Ok? Va a haber una tarea de sistema urinario y este examen de sistema endocrino. No sé si quedaría otra cosa. Para ir adelantando. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerme? Ok, entonces nos estamos viendo mañana. Si nadie tiene pregunta que hacerme. Ahí está la conferencia, el módulo, conferencia del sistema nervioso, la pueden ver. Está abierta. Siempre los módulos es bueno leerlos. ¿Se han quedado más callados? Profe, Dígame. déjeme hacer una preguntita, amor. Que hoy el internet ha acabado conmigo, no he podido. Muchas veces se me ha desconectado la clase. ¿Usted me cogió la asistencia hoy? Sí, yo le cogí la asistencia. Okay. Igual que a Jorge y a Raúl que entraron más tarde. Roxana, ¿estás teniendo algún problema con tu micrófono? Que estás así conectada como 3 veces.
Bueno, entonces mañana nos vemos aquí mismo, a la misma hora. Por la tarde también estoy a las 6.